Antes de continuar, lo que estás a punto de ver no es ficción. Son casos reales, documentados y, lo peor de todo, sin explicación lógica. Si crees que lo has visto todo, prepárate. Algunos de estos misterios siguen sin resolverse, incluso décadas después. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque esta es solo la primera parte de una serie que te va a quitar el sueño. Y ahora sí, prepárate para entrar en la dimensión prohibida, en el frío y enigmático paisaje noruego de 1970, entre los valles envueltos por la niebla y las colinas cubiertas de bosques. Un misterio sin resolver se arraiga profundamente en la memoria colectiva del país. A finales de noviembre, en un rincón solitario del valle de Isdalen, cerca de la ciudad de Bergen, el destino de una mujer sin nombre se selló para siempre, convirtiéndose en uno de los casos más desconcertantes y comentados en la historia criminal de Europa. Aquel día, el cuerpo de una mujer fue hallado por un excursionista y su hija, quienes caminaban por un sendero poco transitado del valle. La escena era inquietante. La parte frontal del cuerpo de la mujer estaba severamente quemada, el rostro y casi todo el cabello carbonizados, mientras que la parte posterior permanecía intacta, como si el fuego hubiera sido dirigido cuidadosamente para destruir su identidad. Alrededor yacían objetos personales, un paraguas roto, varias joyas, un reloj y un par de botellas sin etiquetas. Bajo el cadáver, rastros de gasolina indicaban que el incendio había sido iniciado de forma deliberada. No era solo una muerte, era la representación tangible de un intento meticuloso de borrar cualquier rastro de quien había sido en vida. La policía noruega, acostumbrada a crímenes menos complejos, pronto se encontró con un enigma desconcertante. A medida que la investigación avanzaba, las preguntas se multiplicaban. La autopsia reveló datos inquietantes. La mujer tenía entre 25 y 40 años, estatura mediana, cabello castaño oscuro y ojos marrones. En su estómago se encontraron entre 50 y 70 pastillas para dormir, una cantidad letal, y en sus pulmones partículas de humo. Esto sugería que había estado viva cuando el fuego la envolvió, que respiró las últimas bocanadas de aire mientras las llamas consumían su rostro. Además, se detectó monóxido de carbono en su sangre, confirmando que la muerte fue agónica y que, de algún modo, pudo haber sido forzada. Pero lo más perturbador no era solo el estado del cuerpo, sino los detalles cuidadosamente planeados para ocultar la verdadera identidad de la víctima. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas. No había documentos de identidad, ni pasaporte, ni cartas, ni fotografías. Incluso los objetos personales hallados alrededor de ella carecían de marcas identificables. Aquella mujer parecía haber hecho todo lo posible para no ser reconocida en la muerte, como si su vida entera hubiera sido una serie de pasos calculados para esquivar la mirada de los demás. La investigación pronto se volvió internacional. A través del rastreo de los objetos encontrados y los testimonios de trabajadores de hoteles, la policía descubrió que la mujer había viajado por distintas ciudades europeas durante los meses previos a su muerte. Usaba nombres falsos, hablaba varios idiomas y se hospedaba en hoteles distintos, cada vez con una identidad diferente. Tenía, además, múltiples pasaportes, todos ellos falsos. Entre los alias registrados estaban nombres como Genevieve Lancier, Claudia Tielt y Vera Carle, ninguno de los cuales llevó a una persona real. Las anotaciones encontradas en uno de sus cuadernos estaban escritas en código, con letras y números que los investigadores solo pudieron descifrar parcialmente. Resultaron ser registros de sus desplazamientos y fechas de estancia en cada ciudad, pero no ofrecían ninguna pista sobre sus verdaderas intenciones. Un detalle particularmente intrigante surgió durante la investigación. Registros hoteleros y testimonios indicaban que la mujer había estado en España poco antes de su muerte. ¿Por qué España? ¿Qué buscaba allí, en un país entonces bajo la dictadura de Francisco Franco y en pleno contexto de la Guerra Fría?
Algunos teorizan que pudo haberse reunido con contactos, o que España fue solo un punto de tránsito en una ruta mucho más compleja. Otros sugieren que pudo haber recibido algo crucial en ese viaje, alguna información o algún objeto que la llevó, finalmente, a Noruega. El misterio se profundizó aún más cuando surgieron sospechas acerca de la autopsia. Algunos detalles de la investigación forense parecían haber sido manipulados o, al menos, omitidos en los informes oficiales. Los registros médicos no coincidían del todo, y hubo rumores de que la policía había recibido presión de organismos internacionales para silenciar ciertos aspectos del caso. En aquellos años, Noruega era un punto estratégico en la lucha de espionaje entre el este y el oeste, y la presencia de bases militares aliadas en la región hacía que cualquier movimiento fuera observado con atención. Muchos creen que las autoridades noruegas, al percatarse de la posible implicación de servicios de inteligencia extranjeros, optaron por encerrar bajo llave los secretos más comprometedores. ¿Quién era entonces la mujer de Isdalen? ¿Por qué llevaba múltiples pasaportes falsos? La teoría más popular apunta a que podría haber sido una espía, quizás al servicio de alguna potencia extranjera, o una mensajera enredada en las tramas opacas de la Guerra Fría. Aquella era una época de paranoia y secretos, donde las fronteras europeas no eran solo líneas en los mapas, sino barreras vigiladas por gobiernos ansiosos y servicios secretos ávidos de información. El hecho de que la mujer viajara con identidades múltiples, usando códigos y evitando dejar huellas, encaja perfectamente con el perfil de un agente encubierto. Sin embargo, no todos están convencidos de la explicación del espionaje. Algunos investigadores han sugerido que la mujer podría haber estado involucrada en actividades ilegales más mundanas, como el contrabando o el tráfico de bienes valiosos. Otros, más imaginativos, han apuntado a teorías extravagantes, incluyendo la posibilidad de rituales esotéricos u organizaciones secretas. El estado en que fue hallado el cuerpo, con objetos cuidadosamente dispuestos a su alrededor y la deliberada destrucción de su rostro, ha alimentado especulaciones sobre algún tipo de ceremonia oculta, aunque nunca se encontraron pruebas concretas que avalaran esta hipótesis. A lo largo de los años, el caso de la mujer de Isdalen ha seguido atrayendo la atención de periodistas, criminólogos y aficionados a los misterios sin resolver. En 2017, más de 4 décadas después del hallazgo, una nueva investigación forense intentó arrojar luz sobre el origen de la víctima. Analizando la composición isotópica de sus dientes, los científicos concluyeron que probablemente había nacido en la región fronteriza entre Francia y Alemania, cerca de Estrasburgo, una zona marcada por la mezcla de culturas y la inestabilidad histórica tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta pista tampoco condujo a una identificación definitiva. El enigma de la mujer de Isdalen sigue vivo porque, a diferencia de otros casos sin resolver, está rodeado de detalles tan extraños y deliberados que invitan a la especulación. El misterioso viaje a España, los pasaportes falsos, los cambios de identidad, las notas codificadas, la manipulación de la autopsia y la meticulosa destrucción de cualquier rastro personal. Cada elemento parece una pieza de un rompecabezas que hasta hoy nadie ha logrado completar. ¿Por qué alguien llevaría múltiples pasaportes falsos? En el contexto de la Guerra Fría, viajar bajo identidades distintas era una práctica común para espías, desertores, mensajeros y contrabandistas. Permitía eludir la vigilancia, moverse libremente entre países y evitar ser rastreado por las autoridades. Pero también podía ser la manera de protegerse de quienes la perseguían, de crear una red de confusión para sobrevivir en un mundo donde la certeza era un lujo escaso. ¿Qué hacía en España pocos días antes de su muerte? Quizás buscaba refugio, quizás se encontró con alguien, quizás recibió una misión o entregó un mensaje. España, pese a su régimen autoritario, era un país de tránsito para muchas operaciones encubiertas, un lugar donde la vigilancia era férrea, pero donde también era posible perderse si se sabía cómo moverse. ¿Y por qué la autopsia fue manipulada?
Tal vez las autoridades noruegas, al descubrir la naturaleza internacional del caso, decidieron proteger información sensible, evitar un conflicto diplomático o, simplemente, encubrir un hecho que podía poner en entredicho la seguridad del país. Quizás la verdad era demasiado incómoda para ser revelada. Quizás, como en tantas otras historias de la Guerra Fría, el silencio era la única respuesta posible. El caso de la mujer de Isdalen permanece como una advertencia y un recordatorio de lo que sucede cuando los secretos superan la capacidad de la verdad para salir a la luz. En la fría ladera donde fue encontrada, la niebla sigue descendiendo cada invierno, envolviendo el misterio en un velo que quizás nunca será levantado del todo. Y, sin embargo, la pregunta persiste, inquietante y eterna. ¿Quién era la mujer de Isdalen? ¿Qué huía, qué buscaba o a quién servía? En la ausencia de respuestas, la historia sigue viva, alimentando la imaginación de generaciones y recordándonos que, a veces, el mayor misterio no es cómo alguien muere, sino quién fue realmente en vida. Lo que vas a escuchar ahora parece sacado de una película de ciencia ficción, pero sucedió. Un hombre apareció en un aeropuerto con documentos de un país que no existe. Y lo peor, desapareció sin dejar rastro. ¿Realidades paralelas? ¿Viajes en el tiempo? ¿O algo aún más inquietante? Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es para curiosos, es para los que se atreven a mirar lo que otros prefieren ignorar. Bienvenido a la Dimensión Prohibida. En el caluroso verano de 1954, el aeropuerto de Haneda, en Tokio, era un hervidero de actividad. Viajeros de todo el mundo, funcionarios de aduanas atentos y un aire de expectación impregnaban la terminal. Entre la multitud, un hombre bien vestido, de aspecto europeo, se presentó ante los controles de inmigración. Llevaba consigo un pasaporte que, a primera vista, no levantaba sospechas. Sin embargo, en la portada de ese documento, una sola palabra llamó la atención de los oficiales japoneses: Taured. El hombre, de mediana edad, cabello canoso y barba recortada, esperaba con paciencia mientras los agentes examinaban su pasaporte. Cuando le preguntaron por su lugar de origen, él respondió con naturalidad: Taured, un país situado entre Francia y España. Los funcionarios, desconcertados, consultaron mapas y revisaron listas de países reconocidos. Taured simplemente no existía. Pensando que podría tratarse de un error o una falsificación, los oficiales llevaron al hombre a una sala privada para interrogarlo. Allí, el viajero de Taured mantuvo su historia. Hablaba francés y japonés con fluidez, y en su cartera portaba billetes y monedas de varias naciones europeas, junto con un permiso de conducir y documentos bancarios, todos emitidos en Taured. Los objetos parecían auténticos. El pasaporte tenía sellos oficiales de entradas previas a Japón y otros países. Las firmas y sellos coincidían con los estándares de la época. Incluso los billetes de banco mostraban símbolos y figuras desconocidas, pero el papel y la impresión eran impecables. Cuando los funcionarios le preguntaron cómo era posible que nadie conociera su país natal, el hombre reaccionó con asombro. Según su relato, Taured era una nación consolidada desde hacía siglos, reconocida por Europa y el mundo. Mostró un mapa en el que Taured ocupaba la región que en nuestro mundo conocemos como Andorra. Para él no existía ninguna duda. Taured era tan real como Japón, Francia o España. Los interrogadores, convencidos de que se encontraban ante un caso de documentación falsificada, o quizá ante alguien con problemas mentales, decidieron retener al hombre en un hotel cercano mientras investigaban más a fondo. La habitación estaba custodiada por 2 guardias en la puerta y ninguna ventana o posible vía de escape. A la mañana siguiente, cuando fueron a buscarlo, el viajero había desaparecido sin dejar rastro. Su equipaje, documentos y pertenencias seguían allí, pero él se había desvanecido. La noticia se filtró rápidamente entre los funcionarios del aeropuerto. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Cómo pudo desaparecer de una habitación cerrada? Y, sobre todo,
¿Cómo podía existir un pasaporte tan auténtico de un país inexistente? Las teorías comenzaron a surgir. ¿Era un espía con una identidad falsa? ¿Un impostor con una habilidad inusual para la falsificación? ¿O había algo más extraño en su historia? Muchos han intentado responder a la pregunta de cómo explicó el hombre la existencia de Taured. Durante los interrogatorios, él mostró una confianza inquebrantable en su relato. Habló con detalles sobre su país, su historia, su política, sus costumbres. Describió la bandera de Taured, una combinación de colores y símbolos que ninguno de los presentes reconocía. Mencionó ciudades, monumentos y rutas comerciales que no aparecían en ningún mapa de la Tierra. Incluso describió tratados firmados entre Taured y Japón, asegurando haber viajado varias veces a Tokio por negocios en años anteriores. Cuando los funcionarios le mostraron un mapa actual de Europa, el hombre pareció confundido y molesto. En el lugar donde él aseguraba que debía estar Taured, solo figuraba Andorra, una pequeña nación que, según él, jamás había existido en su mundo. Insistió en que debía tratarse de un error, o incluso de una broma de mal gusto. Pero cuanto más se adentraba en su relato, más extraña se volvía la situación. No había en su discurso titubeos ni contradicciones. Su convicción era absoluta. La autenticidad del pasaporte agregó aún más misterio al caso. No era un documento tosco o improvisado. Tenía la textura, el papel y las marcas de seguridad propias de los pasaportes oficiales de la época. Los sellos de entrada y salida de diversos países coincidían con los formatos utilizados. Los oficiales consultaron con embajadas extranjeras, pero ninguna reconocía el país de Taured. Sin embargo, el pasaporte no era una copia burda. Parecía, en todos los sentidos, legítimo. La pregunta inevitable era: ¿cómo podía existir un documento así si el país en cuestión jamás había figurado en la historia? Algunos expertos en falsificación analizaron el pasaporte y los otros documentos. Ninguno logró determinar cómo se había producido. Los billetes y monedas de Taured tenían un diseño y una manufactura que no coincidían con ningún país conocido, pero tampoco parecían inventados a la ligera. El permiso de conducir llevaba la firma de una autoridad desconocida, y el nombre del hombre figuraba en todos los papeles. Un nombre que, curiosamente, no correspondía a ninguna persona registrada en Europa. La desaparición del hombre fue el golpe final al misterio. La habitación en la que se encontraba no tenía ventanas, ni conductos de ventilación lo suficientemente grandes como para permitir una fuga. Los guardias aseguraron que nadie entró ni salió durante la noche. Sin embargo, al amanecer, la habitación estaba vacía. Nadie vio al hombre abandonar el hotel, y las cámaras de seguridad, rudimentarias en aquella época, no registraron ningún movimiento extraño. La prensa sensacionalista no tardó en apoderarse de la historia. Algunos sugirieron que el hombre era un viajero del tiempo, atrapado en una realidad que no era la suya. Otros hablaron de universos paralelos, donde la historia había seguido un curso diferente y naciones desconocidas en nuestro mundo existían en otros planos. Hubo quienes creyeron que el hombre simplemente era un maestro del engaño, un ilusionista capaz de desafiar las leyes de la lógica y la seguridad japonesa. Con el paso de los años, el caso del hombre de Taured se convirtió en una leyenda urbana. Los escépticos sostienen que se trató de una invención, un relato exagerado por la prensa y las teorías conspirativas. Los creyentes, en cambio, ven en este suceso la prueba irrefutable de que existen otros universos, realidades alternas donde la historia y la geografía son distintas. Y si, de verdad, el viajero era un hombre común que, por un error inexplicable, cruzó a nuestro mundo desde otro plano de existencia, la historia plantea preguntas fascinantes. Si el hombre de Taured provenía realmente de otro universo, ¿cómo llegó a nuestro mundo? ¿Fue un accidente, el resultado de una falla en la estructura de la realidad? ¿O existen quizás puntos de conexión entre mundos, portales invisibles que,
bajo ciertas circunstancias, pueden ser atravesados sin que lo sepamos? Si aceptamos esta posibilidad, ¿cuántas veces habrá sucedido algo similar sin que nos hayamos dado cuenta? ¿Cuántos viajeros de otros universos habrán caminado entre nosotros, ocultos tras documentos y recuerdos de lugares que nunca hemos conocido? La desaparición del hombre. Y añade una capa más de misterio. ¿Fue rescatado por fuerzas de su propio mundo, alertadas de su situación? ¿Logró encontrar un portal de regreso o simplemente se desvaneció, absorbido por las leyes que rigen los universos paralelos? Es posible que, en algún lugar, en algún momento, el hombre de Tauret haya contado su propia versión de los hechos. Cómo, durante un viaje rutinario a Japón, se vio de repente en un país familiar pero irreconocible, rodeado de personas que negaban la existencia de su patria. El caso del hombre de Tauret no solo provoca curiosidad, también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué tan seguros estamos de que nuestro mundo es el único? ¿Y si existen infinitas versiones de la Tierra, cada una con su propia historia, sus propios países y sus propios viajeros perdidos? La física moderna ha explorado la posibilidad de universos paralelos, realidades que coexisten con la nuestra y, en raras ocasiones, pueden entrelazarse. El relato del hombre de Tauret podría ser la manifestación más extraña y fascinante de este enigma. En última instancia, el misterio del hombre de Tauret permanece sin resolver. Su historia es un recordatorio de que, por más que avancemos en el conocimiento y la tecnología, siempre habrá preguntas sin respuesta y fronteras invisibles en la realidad que nos rodea. Quizá, en algún rincón del multiverso, otro hombre narre la historia de cómo, en 1954, fue detenido en un país llamado Japón y desapareció misteriosamente, mientras buscaba regresar al hogar que, en nuestro mundo, nunca existió. Así, la leyenda del viajero de Tauret sigue viva, inspirando asombro, escepticismo y la eterna búsqueda de respuestas a los mayores misterios del universo. Mientras tanto, el pasaporte de Tauret, con sus sellos y símbolos imposibles, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia moderna. Una puerta abierta a lo desconocido y un recordatorio de que la realidad, a veces, es mucho más extraña de lo que podemos imaginar. Y si crees que nada puede ser más extraño, espera a conocer a los niños que aparecieron con la piel verde y un idioma imposible de identificar. No te vayas. Lo que viene es aún más inquietante. ¿Piensas que ya has escuchado lo peor? Lo que sigue es un supuesto experimento soviético que cruzó todos los límites de la locura humana. Prepárate. Esto no es para estómagos débiles. A mediados del siglo XX, el mundo se encontraba envuelto en el clima gélido y opresivo de la posguerra. Era una época en la que la desconfianza, el secretismo y la obsesión por la ciencia sin límites parecían impregnar cada rincón de Europa Oriental. En ese escenario surgió una historia que, aunque carece de evidencia tangible, ha logrado perturbar la imaginación colectiva durante décadas. El llamado experimento ruso del sueño. La leyenda cuenta que, en la Unión Soviética de finales de los años 40, un grupo de científicos, bajo estrictas órdenes militares, seleccionó a 5 prisioneros políticos acusados de traición al Estado. Su destino no era el paredón ni los campos de trabajo forzado, sino algo mucho más siniestro: servir como sujetos de prueba para una nueva sustancia experimental, un gas diseñado para suprimir la necesidad de dormir. El objetivo era claro y brutal: lograr soldados que pudieran mantenerse despiertos durante 15 días consecutivos, sin descanso, con la promesa de la libertad si lograban resistir. Los prisioneros fueron confinados en una cámara sellada, donde el aire estaba impregnado del gas. Al principio, los efectos parecían benignos: conversaciones animadas, un humor extrañamente optimista y promesas de futuro. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y el sueño, ese tirano silencioso, no podía reclamar sus mentes, las cosas empezaron a cambiar. La euforia dio paso a la paranoia.
Las voces se tornaron susurros, los susurros gritos, y los gritos finalmente se convirtieron en silencio. A los pocos días, los prisioneros comenzaron a mostrar signos de psicosis aguda, desconfianza mutua, delirios de persecución, incluso episodios de automutilación. Algunos relatos detallan que, en un acto de desesperación, uno de ellos arrancó trozos de su propia piel, mientras otros intentaban tapar las cámaras de observación para ocultar sus acciones. La situación dentro de la cámara se volvió tan caótica que los científicos, horrorizados por lo que veían, debatieron si debían interrumpir el experimento. Pero las órdenes eran claras y la curiosidad científica, en esa era de extremos, era aún más fuerte. Al alcanzar el fatídico día 15, el espectáculo se había tornado insoportable. Según la leyenda, los prisioneros, ahora irreconocibles, suplicaban por más gas, confesando que solo querían permanecer despiertos, le temían al sueño como si fuera la muerte misma. Cuando finalmente abrieron la cámara, lo que encontraron fue un escenario dantesco: cuerpos mutilados, sangre, restos de canibalismo y miradas vacías. Aquellos que aún respiraban parecían haberse desprendido de toda humanidad. El experimento, según esta versión, había creado monstruos incapaces de vivir o morir. Pero ¿qué hay de cierto en esta historia? ¿Es solo una creepypasta, una pieza de ficción nacida en las profundidades de Internet? ¿O existe algún documento que respalde, aunque sea parcialmente, los hechos narrados? La realidad es que, hasta la fecha, no existe ninguna evidencia histórica, documento oficial ni testimonio de la época que confirme la realización de un experimento semejante en la Unión Soviética. La historia del experimento ruso del sueño parece tener su origen en foros de discusión en línea durante la década de 2000, en un contexto donde usuarios competían por crear la leyenda urbana más aterradora y convincente posible. Con el tiempo, la historia se viralizó, adaptándose y mutando en cada rincón de la web, pero siempre conservando ese tono de testimonio prohibido y oculto. Sin embargo, la fuerza de esta leyenda no radica en su veracidad, sino en su capacidad de resonar con temores muy reales y con episodios históricos que sí existieron. Durante la Segunda Guerra Mundial y los años inmediatamente posteriores, tanto el régimen nazi como la maquinaria soviética llevaron a cabo experimentos científicos que hoy resultan inconcebibles por su crueldad. Los nazis, por ejemplo, sometieron a prisioneros a exposiciones letales de gases, cirugías sin anestesia, inyecciones de enfermedades y pruebas de resistencia extrema. En la URSS, aunque los archivos aún guardan muchos secretos, se sabe de experimentos médicos y psicológicos realizados en nombre del progreso y el control social. La leyenda del experimento ruso del sueño toma elementos de esa realidad y los lleva al extremo. El secretismo de los laboratorios, el desprecio por la vida humana de los prisioneros, la fascinación por manipular los límites de la resistencia humana y la obsesión por crear el soldado perfecto. Todo está ahí, envuelto en una narrativa que mezcla el horror psicológico con el trasfondo político de una era marcada por la desconfianza y el miedo. Una de las preguntas que más intrigan a los lectores y oyentes de esta leyenda es: ¿por qué habría tantos intentos de silenciar la historia? Aquí entra en juego otro de los grandes motores de las leyendas urbanas: la sospecha de conspiración, la creencia de que hay verdades tan perturbadoras que deben ser ocultadas a toda costa. Aunque en este caso no hay pruebas de que la historia haya sido censurada por ningún gobierno, la propia narrativa juega con esa idea. La sensación de que algo tan monstruoso solo puede existir si es encubierto por una red de secretos y mentiras es parte esencial de su atractivo. Pero, ¿qué hay detrás de la persistencia de esta leyenda? ¿Por qué, a pesar de carecer de pruebas, sigue fascinando y aterrorizando a quienes la conocen? La respuesta está en la naturaleza humana. Nos sentimos atraídos por lo prohibido, por lo inexplicable, por aquello que desafía nuestros límites morales y científicos. El experimento ruso del sueño es una ventana a nuestros miedos más profundos: el miedo a perder la razón,
a ser manipulados por fuerzas invisibles, a convertirnos en monstruos por culpa de quienes deberían protegernos. Además, la historia plantea cuestiones éticas universales. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? ¿Cuánto vale una vida humana frente a los intereses del Estado o de la ciencia? ¿Puede la falta de sueño, algo tan cotidiano y aparentemente inofensivo, transformar a una persona en algo irreconocible? Estas preguntas, aunque nacidas de la ficción, nos obligan a mirar de frente los horrores reales del pasado y a preguntarnos si podríamos repetirlos en el futuro. La popularidad de la historia también se explica por el contexto digital en el que surgió. En la era de las redes sociales y las plataformas de intercambio de historias, las leyendas urbanas encuentran el terreno fértil para multiplicarse, reinventarse y adaptarse a nuevas generaciones. El experimento ruso del sueño es el ejemplo perfecto de cómo una narración bien construida, aunque sea ficticia, puede convertirse en un fenómeno viral, capaz de cruzar fronteras y desafiar la lógica misma. Curiosamente, la leyenda ha servido también como advertencia. Nos recuerda que, aunque la ciencia es una herramienta poderosa, cuando se utiliza sin ética ni compasión, puede conducir a resultados catastróficos. Nos invita a desconfiar de quienes prometen soluciones milagrosas a problemas complejos y a recordar que los avances más importantes de la humanidad han ido siempre de la mano de la responsabilidad y el respeto a la dignidad humana. En última instancia, el experimento ruso del sueño es mucho más que una simple creepypasta. Es un reflejo de nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras advertencias. Es un recordatorio de que la línea entre la realidad y la ficción puede ser difusa, especialmente cuando toca fibras tan sensibles como el miedo a la locura, la deshumanización y el poder sin control. Así, cada vez que la historia vuelve a circular, que alguien la cuenta en una noche oscura o la comparte en algún rincón de Internet, no es solo el morbo lo que la mantiene viva, sino la necesidad de enfrentarnos a las preguntas que nos plantea. ¿Podría haber ocurrido realmente algo así? ¿Seríamos capaces de cometer semejantes atrocidades en nombre del bien común? Quizá nunca sepamos la verdad detrás del experimento ruso del sueño, porque, en el fondo, su función no es revelar hechos, sino hacernos reflexionar sobre los límites de la ciencia, la fragilidad de la mente humana y la importancia de no olvidar los horrores que, en otros tiempos, sí fueron reales. Y mientras existan preguntas sin respuesta y temores sin nombre, historias como esta seguirán encontrando un lugar en nuestra memoria y en nuestra imaginación colectiva. Acabas de ver 5 casos reales que desafían toda lógica. Pero estos son solo el principio. Hay decenas más, algunos más oscuros, más recientes y más peligrosos de contar. Si este video te dejó con preguntas, imagina lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campana, porque muy pronto volverás a entrar en un lugar donde lo inexplicable es la única regla. Bienvenido, o mejor dicho, bienvenido de nuevo a la dimensión prohibida. En el corazón de la campiña inglesa, en la región de Suffolk, yace el pequeño pueblo de Woolpit. Su nombre deriva de los pozos de lobos, Wolf Pits, que en la Edad Media se excavaban para proteger a las aldeas de esos depredadores. Pero más que por sus trampas, Woolpit es célebre hoy por una historia que desafía el tiempo, el espacio y las fronteras de la comprensión humana. La leyenda de los niños verdes. Corría el siglo XII, una época envuelta en los misterios y supersticiones de la Edad Media. Los campos ondulaban bajo el sol, y la vida en las aldeas rurales transcurría entre rutinas agrícolas y el constante rumor de lo inexplicable. Fue en algún momento bajo el reinado de Esteban de Inglaterra cuando ocurrió el prodigio que aún hoy intriga a historiadores, folcloristas y amantes de lo fantástico. Los relatos más antiguos, recogidos por cronistas como Ralph de Coggeshall y William de Newburgh, narran que cierto día, mientras los aldeanos trabajaban en los campos, 2 niños aparecieron junto a uno de los pozos de lobos, un hermano y una hermana, de aspecto extraño y ataviados con ropajes desconocidos. Pero lo más llamativo era el color de su piel.
un verde intenso, imposible de ignorar. Hablaban entre sí en una lengua incomprensible y al ser llevados al pueblo, parecían asustados, desorientados y hambrientos. Los habitantes de Woolpit intentaron alimentarlos con pan y productos locales, pero los niños rechazaron toda la comida, llorando y negándose a comer. Fue solo cuando les ofrecieron habas, aún frescas en sus vainas, que los pequeños se animaron a probar bocado. Durante días, su dieta se limitó a ese alimento, como si fuera lo único reconocible en su mundo de origen. Con el tiempo, el verde de su piel comenzó a desvanecerse, y los niños, aunque al principio débiles, recuperaron la energía y la salud. La niña, más fuerte que su hermano, aprendió gradualmente a comunicarse en inglés. El niño, por desgracia, cayó enfermo y murió poco después de su llegada, sin que nadie pudiera descifrar aún del todo su origen o propósito. La niña, sin embargo, sobrevivió y con el paso de los años fue adoptada por un noble local, integrándose a la sociedad y perdiendo casi por completo aquel tinte verdoso que la había hecho famosa. Pero, ¿de dónde vinieron realmente aquellos niños? La joven, ya capaz de hablar la lengua de sus nuevos vecinos, ofreció una explicación aún más desconcertante. Según su relato, provenían de una tierra llamada San Martín, un lugar donde todas las cosas eran de color verde: los árboles, la hierba, los animales y hasta la gente. En esa tierra, la luz del sol era tenue, semejante al crepúsculo perpetuo, y la vida transcurría bajo un cielo que nunca mostraba el azul de la Inglaterra medieval. Contó que ella y su hermano cuidaban el rebaño de su padre cuando, siguiendo el sonido de unas campanas misteriosas, se internaron en una cueva. Perdidos en la oscuridad, caminaron durante largo tiempo hasta que, al salir por el otro extremo, se encontraron de repente bajo la luz cegadora del sol de Woolpit, rodeados de un mundo desconocido que los miraba con asombro y recelo. La historia de los niños verdes de Woolpit se convirtió en leyenda, cruzando los siglos hasta llegar a nuestros días. Pero, ¿qué explicación puede tener un relato tan fuera de lo común? Los estudiosos han propuesto diversas teorías, tratando de desentrañar el misterio desde perspectivas históricas, científicas y folclóricas. Algunos sugieren que los niños podrían haber sido víctimas de una enfermedad, quizá anemia ferropénica o clorosis, que tiñe la piel de un verde pálido y provoca síntomas de debilidad y confusión. Bajo esta hipótesis, los pequeños serían huérfanos flamencos, refugiados tras las guerras en la región, que se habrían extraviado y llegado a Woolpit tras vagar por túneles subterráneos, ruinas o minas antiguas. La extrañeza de su idioma y vestimenta podría explicarse por el aislamiento cultural y lingüístico, y su temor a la comida desconocida, por el trauma y la desnutrición. Otros, sin embargo, ven en la historia de los niños verdes algo más profundo y simbólico, una ventana a los miedos y esperanzas medievales. Para algunos, la mención de San Martín, la Tierra Verde, evoca el reino de las hadas, un mundo paralelo al nuestro, poblado por seres extraños que ocasionalmente cruzan el umbral entre realidades. En el folclore europeo, las criaturas feéricas suelen habitar tierras subterráneas, vivir bajo una luz distinta y temer el hierro y la comida humana. El relato de la cueva, la luz extraña y la dieta peculiar encajan perfectamente en la cosmovisión mágica de la época. No faltan quienes, desde la perspectiva moderna, especulan con teorías más audaces. ¿Y si los niños verdes fueron viajeros de una dimensión paralela, accidentalmente transportados a nuestro mundo por un fallo en la estructura misma de la realidad? O quizás descendientes de una civilización perdida, supervivientes de una catástrofe desconocida que los obligó a buscar refugio en las entrañas de la Tierra. La fascinación crece aún más al preguntar qué fue de la niña. Los registros antiguos cuentan que, al crecer, se adaptó a su nueva vida, adoptó el nombre de Agnes y trabajó como sirvienta en la casa de Sir Richard de Caen. Se dice que, finalmente, se casó con un hombre de la región, tuvo hijos y se integró por completo en la comunidad.
Sin embargo, según algunos rumores, siempre conservó un aura de extrañeza y melancolía, como si llevara consigo el recuerdo doloroso de un hogar imposible de recuperar. El misterio de los niños verdes no se limita al pasado. 8 siglos después, sigue suscitando debates y atrayendo a investigadores de todo tipo. Escritores, antropólogos y científicos han intentado encontrar nuevos indicios en los textos originales, analizar el contexto histórico y proponer hipótesis biológicas o psicológicas. Pero, a pesar de todos los avances, la historia persiste como un enigma sin solución definitiva. ¿Por qué nos sigue fascinando tanto? Tal vez porque encarna el eterno anhelo humano de lo desconocido, ese deseo de creer que, más allá de los límites de nuestro mundo, existen otras realidades, otras formas de vida, otros horizontes. La historia de los niños verdes nos recuerda que la frontera entre lo posible y lo imposible es más delgada de lo que pensamos, y que aún en los lugares más humildes, como un pequeño pueblo de Suffolk, puede ocurrir lo extraordinario. Quizá nunca sepamos la verdad detrás de los niños verdes de Woolpit. Puede que fueran simples víctimas del infortunio y el aislamiento, o heraldos de un mundo perdido, o visitantes de una dimensión ajena. Tal vez su piel verde no fue más que el reflejo de una enfermedad rara, o quizás sea la prueba residual de un contacto fugaz entre realidades paralelas, ahora separadas para siempre. Lo cierto es que, 800 años después, la historia sigue viva. Woolpit es hoy un lugar de peregrinación para quienes buscan misterios, y su leyenda ha sido inspiración para novelas, cuentos y estudios académicos. El enigma de los niños verdes permanece intacto, como una puerta entreabierta hacia lo inexplicable, un recordatorio de que, por mucho que avancemos en nuestro conocimiento, siempre habrá preguntas que desafíen las respuestas fáciles. Así, la historia de los niños verdes de Woolpit nos invita a mantener la mente abierta, a no dar nada por sentado y a reconocer que, en nuestro mundo, todavía caben los prodigios. Quizá, en algún lugar, aún resuene el eco de unas campanas misteriosas, llamando a otros viajeros a cruzar el umbral entre lo conocido y lo imposible. Y quizá, en el rincón más inesperado, podamos encontrar de nuevo el asombro infantil ante el milagro de lo desconocido. Porque la leyenda de los niños verdes no es solo una historia de seres extraños y tierras lejanas. Es, sobre todo, un espejo de nuestra propia humanidad, de nuestra capacidad para maravillarnos, para cuestionar y para imaginar mundos más allá de lo visible. Es un relato que conecta el pasado con el presente y que, mientras siga siendo contado, mantendrá viva la llama de la curiosidad y el misterio. Así, al caer la tarde sobre los campos de Woolpit, cuando el sol tiñe de verde las hojas y la brisa acaricia los viejos pozos de lobos, uno no puede evitar preguntarse, ¿y si la leyenda es más real de lo que creemos? ¿Y si, en algún rincón olvidado, siguen esperando respuestas los secretos de los niños verdes? Tal vez, después de todo, los límites de nuestro mundo sean solo el comienzo de una aventura que aún no ha terminado. ¿Extraños con piel verde? Eso no es nada. Ahora vas a ver un caso que fue captado por cámaras de seguridad y que aún hoy causa escalofríos. Quédate, porque lo de Elisa Lam no tiene explicación racional. El misterio de Elisa Lam ha fascinado y perturbado a millones de personas en todo el mundo. Su historia comienza en Los Ángeles, en el año 2013, en el icónico y a la vez infame Hotel Cecil, un lugar con un oscuro historial de crímenes, accidentes y leyendas urbanas. Elisa, una joven estudiante canadiense de origen chino de apenas 21 años, viajó sola a California con el objetivo de conocer nuevas ciudades y vivir aventuras lejos de su Vancouver natal. Nadie imaginaba que su travesía terminaría envolviéndose en uno de los enigmas más inquietantes de la última década. Elisa llegó al Hotel Cecil a finales de enero. Había documentado su viaje en redes sociales y su blog, compartiendo reflexiones sobre su vida, sus luchas con la salud mental y sus expectativas del viaje. Aquella joven parecía buscar inspiración, consuelo y un poco de emoción en una ciudad vibrante y caótica como Los Ángeles.
Sin embargo, los días pasaron y, de repente, desapareció sin dejar rastro. Los primeros indicios de que algo iba mal surgieron cuando sus padres, preocupados por la falta de contacto, alertaron a la policía. El personal del hotel recordaba a Elisa como una huésped tranquila, aunque algunos mencionaron que había sido cambiada de habitación compartida a una individual debido a quejas sobre su comportamiento. A pesar de los esfuerzos iniciales de búsqueda, no se encontró ninguna pista clara sobre su paradero. El misterio comenzó a crecer, y el caso captó la atención de los medios y de la comunidad en Internet. La pieza central de este enigma es, sin duda, el famoso video del ascensor. Las cámaras de seguridad del hotel registraron a Elisa la noche de su desaparición. Las imágenes muestran a la joven entrando al ascensor, pulsando numerosos botones y actuando de manera extraña. Se asoma hacia el pasillo, como si estuviera vigilando algo o a alguien. Hace movimientos erráticos, parece esconderse en una esquina y realiza gestos extraños con las manos. Por momentos, parece hablar con alguien invisible o reaccionar ante una presencia desconocida. Finalmente, sale del ascensor y desaparece del campo de visión de la cámara. El ascensor, inquietantemente, permanece con las puertas abiertas durante un tiempo inusual. El video se volvió viral. Las teorías comenzaron a multiplicarse. ¿Estaba Elisa huyendo de alguien? ¿Sufría una crisis psicológica? ¿Podría haber sido víctima de un juego macabro? ¿Había una presencia sobrenatural en el hotel, como aseguraban algunas leyendas urbanas, ligadas al Cecil? El comportamiento de Elisa en ese ascensor sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del caso. Días después de la desaparición, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse sobre problemas con el suministro de agua. El líquido salía con baja presión, tenía un color oscuro y un sabor extraño. Algunos, horrorizados, aseguraron que durante días bebieron y se bañaron con esa agua. El personal del hostel acudió a revisar los tanques de almacenamiento ubicados en la azotea, y allí encontraron el cuerpo sin vida de Elisa Lam, sumergido dentro de uno de los depósitos. La pregunta inmediata fue, ¿cómo llegó Elisa hasta el tanque? El acceso a la azotea estaba restringido. Para llegar allí, era necesario sortear una puerta con alarma y escaleras protegidas. Ninguna alarma se activó la noche de su desaparición, y no había señales claras de intervención externa. Además, los tanques eran altos, con pesadas tapas, y acceder al interior requería esfuerzo. ¿Fue Elisa capaz de hacerlo sola, o alguien la ayudó voluntaria o involuntariamente? La autopsia no arrojó respuestas contundentes. Los forenses determinaron que la causa de muerte fue ahogamiento accidental y no encontraron rastros de drogas ni alcohol en cantidades significativas, solo los medicamentos prescritos para su trastorno bipolar. No había signos claros de violencia física o abuso sexual, pero tampoco se pudo descartar del todo la intervención de una tercera persona debido a las circunstancias poco claras. Este resultado dividió aún más a la opinión pública. Algunos expertos sugirieron que Elisa, en un estado alterado producto de su condición mental, podría haber sufrido una desorientación severa y, en un acto impulsivo, buscar refugio o escape en el tanque de agua, sin prever el peligro. Otros insisten en que los obstáculos físicos del hotel y la falta de activación de alarmas hacen improbable que lo hiciera sola. Además, la secuencia de eventos en el video del ascensor sigue alimentando la idea de que algo o alguien más estuvo involucrado. El Hotel Cecil, por su parte, contribuyó involuntariamente al aura de misterio. Construido en la década de 1920, el Hotel ha sido escenario de múltiples suicidios, asesinatos y leyendas urbanas. A lo largo de los años, fue refugio de criminales célebres, como Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, y Jack Renfield, un asesino de los años 30. La reputación siniestra del hotel hizo que muchos relacionaran la muerte de Elisa con la maldición del lugar, añadiendo una capa más de inquietud al caso. Internet también jugó un papel crucial.
Miles de usuarios analizaron cada fotograma del video, buscaron inconsistencias en los informes policiales, revisaron los planos del hotel y siguieron cualquier pista posible. Algunos llegaron a teorías extravagantes, como la existencia de un juego del ascensor de origen coreano, rituales sobrenaturales o conspiraciones relacionadas con experimentos secretos. Otros se enfocaron en explicaciones más racionales, como la posibilidad de un episodio psicótico no detectado por la autopsia o la negligencia de la administración del hotel. En medio de la avalancha de teorías, surgen las preguntas fundamentales. ¿Qué pasó realmente en los últimos minutos de Elisa Lam? ¿Fue víctima de su propia mente o de alguien más? ¿Cómo logró llegar a un lugar tan inaccesible sin ayuda y sin que nadie lo notara? ¿Por qué el hotel no reaccionó antes a las señales de que algo anormal ocurría? Y, lo más impactante para muchos, ¿cómo es posible que los huéspedes consumieran durante días el agua de un tanque en el que yacía un cadáver? La explicación oficial, aunque lógica en algunos aspectos, deja muchos cabos sueltos. El informe forense sugiere que Elisa, en un estado de confusión y paranoia, podría haber entrado a la azotea por una escalera de emergencia no monitoreada, accedido al tanque para esconderse o por accidente, y, una vez dentro, no pudo salir debido al peso de la tapa y la altura de las paredes internas. Sin embargo, esto no explica completamente la ausencia de huellas, la falta de ropa cerca del tanque y la aparente facilidad con la que superó varios obstáculos de seguridad. La gestión del hotel también fue criticada. Los controles de acceso eran deficientes, las cámaras de seguridad no cubrían todos los ángulos y la respuesta ante la desaparición no fue inmediata. Además, la forma en que se comunicó el hallazgo del cuerpo y la información proporcionada a los huéspedes generaron controversia y desconfianza. La familia de Elisa, devastada y sin respuestas claras, presentó una demanda contra el hotel por negligencia. Alegaron que las condiciones del establecimiento y la falta de seguridad contribuyeron a la tragedia. Sin embargo, el caso fue desestimado, pues el juez consideró que no se pudo probar una responsabilidad directa del hotel en la muerte. Elisa Lam se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de las historias de misterio modernas. Un caso donde la realidad, la salud mental, la cultura pop y el folclore urbano se entrelazan de manera inquietante. El video del ascensor sigue siendo uno de los fragmentos más desconcertantes de la era digital, capaz de provocar escalofríos incluso a quienes no creen en lo paranormal. El caso plantea, además, cuestiones profundas sobre la percepción de la salud mental en la sociedad, la responsabilidad de las instituciones y el poder de Internet para transformar hechos trágicos en leyendas contemporáneas. Se discute la importancia de atender y comprender las enfermedades mentales, de mejorar los protocolos de seguridad en lugares públicos y de ser críticos ante la avalancha de información y teorías que circulan en redes sociales. A día de hoy, el misterio de Elisa Lam sigue sin resolverse por completo. Su historia es recordada no solo por el enigma que representa, sino también por el dolor de una familia, la vulnerabilidad humana y la fascinación que ejercen los casos sin explicación aparente. El Hotel Cecil, tras años de polémica, cerró sus puertas durante un tiempo y cambió de nombre, pero la sombra de Elisa Lam y de su trágico final permanece en la memoria colectiva. Así, el caso de Elisa Lam nos invita a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la imaginación, la fragilidad de la mente humana y el impacto que una historia puede tener en la cultura contemporánea. Aunque quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió en los últimos minutos de su vida, su legado persiste como uno de los grandes enigmas de nuestra era, recordándonos que, a veces, la verdad puede ser más extraña y perturbadora que la ficción.